Sean todos bienvenidos al estudio de la preciosa Torá. Estamos en la parashá número 10, que lleva por título Miketz. Miketz, que en español significa al final o al cabo, refiriéndose a que Faraón de Egipto tuvo dos sueños al final de 2 años después de que Joseph había interpretado los sueños del panadero y el copero y que se cumplieron. Ahora vemos cómo los sueños de Joseph se están cumpliendo y viene el encuentro de él con sus hermanos. Démosle gracias al Eterno por esta preciosa porción de su Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo y de nuestras vidas, que nos apartaste entre las naciones y nos concedes la bendición de estudiar tu palabra. Nos ayudas con tu Ruach a obedecerla y nos das la oportunidad de enseñarla a los demás. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Capítulo 42 de Bereshit, Génesis 42, verso 17. Espero que hayan leído Ezequiel 37, que quedó pendiente para que lo leyeran. Todo ese capítulo y que el Ruach HaKodesh, el Ruach de la profecía, haya venido sobre ustedes para elevarlos poderosamente en el entendimiento del plan de redención. Capítulo 42 de Génesis, verso 17 dice: y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Y Joseph les dijo al tercer día: haced esto y viviréis, pues yo temo a Elohim. Haced esto y viviréis, pues yo temo a Elohim. Aquí Joseph encierra a sus hermanos, los detiene y les da como una especie de disciplina o una confrontación. Poco a poco él quiere manifestar su identidad como hermano de ellos, pero hay un plan, hay un proceso en todo esto, y allí el Ruach HaKodesh está obrando tanto en Joseph como también en sus hermanos. Y de la misma manera, Yahweh ha tenido bajo custodia y especial cuidado a las 10 tribus a lo ancho de la dispersión estos 2000 años, que han sido como 2 días, de acuerdo a lo que dice Pedro en su carta, que para el Eterno 1000 años son como un día. Entonces 2 días serían 2000 años, y ninguno de ellos estará perdido. Ninguno de nuestros hermanos de las tribus esparcidas estará perdido. Solo está aguardando el cumplimiento del tercer día, es decir, el milenio del reinado del Mesías aquí en la tierra. Es decir, que Jesús está siendo predicado aún, diciéndole a todos los suyos: haced esto y viviréis. Haced esto y viviréis, les dijo Joseph a sus hermanos. Y aquí nos recuerda la porción en Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos 3, 19, donde está escrito: por lo tanto, arrepiéntanse, eso es Techuvá, y vuélvanse a Yahweh, retornar a la senda antigua, para que sus pecados sean borrados. Es la segunda vez que lo menciona el libro de los Hechos. Después, la primera vez fue en Hechos capítulo 2, cuando Kefa predica ante miles, y ellos se compungen de corazón, sienten su corazón punzones por sentirse culpables de haber rechazado y sacrificado al Mesías. Pero ahora entienden que fue un plan para que Yeshua sea el Salvador a través de su sacrificio. Y en Marcos 16, verso 15, Marcos 16, verso 15, dice: entonces les dijo: cuando vayan por todo el mundo, proclamen las buenas noticias a toda creación. El que confíe y sea sumergido será salvo. El que no confíe será condenado. Esa es la gran comisión, el envío de predicar estas buenas nuevas de la Torá, la redención del pueblo de Israel, la restauración del reino de Israel y la restauración de su Torá. El que confíe, dice Yeshua cuando envía a sus discípulos, y sea sumergido. Qué importante ese nuevo nacimiento. Qué importante esa nueva conversión, esa conversión legítima en el Adón Yeshua. El que confíe será salvo,
si se sumerge en el nombre de Yeshua, si no, será condenado. En el verso 21 avanzamos con la historia de Joseph y sus hermanos. Ellos están ahí encerrados. Joseph los tiene en un proceso, en un tratamiento. Y en el verso 21 del capítulo 42 de Génesis dice: entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos están allí encerrados y comienzan a decirse el uno al otro: yo creo que Dios nos está juzgando por lo que le hicimos a nuestro hermano. Pero no tienen ni idea de que es su hermano Joseph el que está allí pues dirigiendo todo este proceso de confrontación. Y el primer paso para quedar absuelto en el juicio de Yahweh es el arrepentimiento, que es lo que llamamos en hebreo teshuvah. Y eso es lo que ellos están sintiendo ahora. Se están sintiendo culpables en cuanto a lo que sucedió con Joseph. Y muy importante, dicen: nos sentimos culpables, nos sentimos mal porque vimos su angustia cuando él nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. A veces hay situaciones que se presentan que nos irrumpen en nuestro shalom y comenzamos a decir: ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué me está viniendo esto? ¿Qué fue lo que yo actué mal? ¿O en qué parte me equivoqué? ¿O le ofendí al Eterno que me está viniendo esto? ¿O a qué hermano ofendí? ¿O qué le hice a alguien? Y comienza uno a revisar. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, porque como que asociamos la situación de dificultad con algo que hemos hecho en el pasado y como que nos sentimos culpables. Y eso realmente es una obra del Ruach HaKodesh trabajando en nosotros para llevarnos a un teshuvah, a un arrepentimiento genuino, a un cambio de actitud, a un reconocimiento de que hemos estado andando mal y que necesitamos volver a la senda correcta. Fue eso precisamente lo que comenzó a pasar aquí. Ellos reconocían que la justicia divina había venido sobre ellos por haber hecho semejante atrocidad con su hermano. Y en Gálatas 6:7 hay un principio poderosísimo que en el reino celestial es uno de los principios más importantes y que nunca tú y yo debemos olvidarlos. Gálatas 6:7: no se engañen a ustedes mismos. Nadie se burla de Yahweh. Una persona cosecha lo que siembra. Repito, Gálatas 6:7: no se engañen a ustedes mismos. Nadie se burla de Yad-Heh-Baheh. Una persona cosecha lo que siembra. Bien importante que tú y yo revisemos qué es lo que estamos sembrando. Estamos sembrando envidias, estamos sembrando pleitos, disolución, divisiones, contiendas, estamos sembrando arrogancia, codicias, estamos sembrando engaño, infidelidad, estamos sembrando mentira. Pues eso tendremos como cosecha. Y cuando venga esa cosecha, entonces nos daremos cuenta que sembramos mal. Porque si seguimos sembrando mal, sería como engañarnos a nosotros mismos y esperar una cosecha diferente habiendo seguido sembrando mal. Por eso cambiemos nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Como Romanos 12 lo dice, que nos presentemos delante de Él como un sacrificio vivo y agradable. Que no nos conformemos a este siglo. No podemos decir: es que todo el mundo lo hace así. Es que todo el mundo ha fallado en eso. Eso no es problema, es normal. No, en el reino celestial no es normal el pecado. Es anormal. Es irracional. Cuando una persona razona, su culto racional, como dice Romanos 12, es una adoración genuina que se manifiesta a través de la obediencia, que es, en definitiva, servirle al Eterno. En Génesis 42, verso 24, Génesis 42, verso 24 dice: y se apartó de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Repito el verso 24: y se apartó de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos.
Al oír la conversación de sus hermanos, cuando ellos están diciendo, yo creo que esto nos está pasando por lo malo que le hicimos a Joseph, porque fuimos indolentes, no le escuchamos su clamor, su súplica, y esto lo estaba escuchando Joseph. Y al oír esa conversación, Joseph fue grandemente conmovido. Al no querer ser visto por sus hermanos, conmovido se apartó de ellos y dejó prisionero a Simeón, como garantía de que ellos volverían. Aquí resaltemos lo que les dije al principio, el plan de Joseph, la inteligencia de Joseph y además el don profético de Joseph, el cual determinaba que todo lo que estaba haciendo era de parte del Ruach HaKodesh. Lo entendemos en el momento que es confirmado por el verdadero arrepentimiento de todos sus hermanos. Veamos lo que dice el verso 25 del capítulo 42 de Bereshit, Génesis 42, 25. Joseph mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Entonces, la misericordia de Joseph, que envía alimentos y les devuelve el dinero, no quiere cobrarles. Hay un mensaje muy importante allí acerca de que la misericordia debe prevalecer siempre sobre la ira. Independientemente de la falta que cometieron con su hermano, Joseph les miró con amor. Suplió sus necesidades de manera gratuita y sobreabundante. Esto es lo que llamamos gracia. Y de la misma manera, nuestro Elohim, Yad-Hei Vah-Hei, muestra su benevolencia con su pueblo, aun cuando éste se alejó de su Torah. A pesar de que hoy en día un gran por ciento de la población israelita en el mundo vive en desobediencia a la Torah y a Yahweh, siguen siendo el pueblo escogido. Siguen siendo cuidados y preservados por el Altísimo. Eso es lo que Rab Shaul dice en su carta a los Romanos en el capítulo 11, en el verso 2, dice, Yahweh no ha rechazado, Yahweh no ha descartado, Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. Entonces, cuando nos enseñaban que los judíos fueron eliminados, descartados, fueron desechados, eso no es verdad. Y de ahí se basó la famosa doctrina del reemplazo, la teoría del reemplazo, de que Yahweh rechazó ya, desechó a los judíos y ahora venimos nosotros a reemplazarlo y que nosotros somos el Israel espiritual. Eso no es cierto. En primer lugar, Yahweh no ha desechado al pueblo judío, sino que está allí con un velo, ya lo vimos, hasta que entre la plenitud de los gentiles, o sea, nosotros que estábamos dispersos entre los gentiles. Pero Él no los ha rechazado. Después de ellos y de nosotros hará un solo pueblo, casa de Judá y casa de Efraín. Eso es bien importante que lo tengamos claro. No somos el Israel espiritual, somos Israel. Nosotros no reemplazamos a los judíos, somos con ellos el pueblo de Israel. Son nuestros hermanos. El Eterno no los ha desechado. Y allí están en un stand-by, como lo hizo con la preservación dentro de Egipto a Jacob y a sus hijos cuando entraron en la tierra de Egipto, por causa de que Joseph se manifestó. Por causa de que Joseph se manifestó vivo, mis amados hermanos. Baruch Hashem. Entonces, siguiendo con nuestro relato, dice en el verso 30, capítulo 42 de Bereshit, verso 30, el hombre, el Señor de aquella tierra, nos habló duramente y nos tomó por espías del país. Aquí los hijos de Jacob le cuentan a Jacob lo que había pasado, que los encerró por 3 días allí en un cepo, en una celda, porque les dijo que eran espías y los quería probar, y escuchó que ellos estaban asociando lo que les estaba pasando con la impiedad y la injusticia que cometieron con él, con Joseph. Esto conmovió a Joseph y entonces ahora los manda con comida sin cobrarles, les devuelve el dinero y ellos tienen esa sorpresa que les va a impactar y que va a mover sus corazones, y que a Jacob le dice algo que está pasando allí. Y ellos le cuentan y le dicen, el hombre, el Señor de aquella tierra, noten que ellos no lo han identificado como Joseph, nos habló duramente y nos tomó por espías del país.
Entonces Joseph no fue reconocido por sus hermanos en su primera visita. Tal es así que el mensaje que llevaron de él a su padre fue totalmente negativo. Así hoy en día muchos de nuestros hermanos de la casa de Yahudá hablan cosas negativas de nuestro Adón Yeshua, porque aún no se les ha revelado. Yo recuerdo que a mí me impactó una pregunta cuando yo llegué a una iglesia cristiana por primera vez. Me invitaron y allí me encontré con un amigo de negocios y me dijo: Jairo, ¿desde cuándo conoces a Jesús? Y no sé si me gustó, me impactó, me sorprendió, pero me llamó mucho la atención. Yo le dije: ¿cómo así conocer a Jesús? Él me lo dijo como si se tratara de desde cuándo conoces a Carlos, desde cuándo conoces a Pedro, desde cuándo conoces a... Entonces yo relacioné por lo que estoy aquí en esta iglesia. Él me pregunta que desde cuándo conozco a Jesús, o sea que porque vengo acá es porque ya conozco a Jesús. Y yo dije: pues la verdad no sé, yo estoy viniendo acá, me invitaron, pero yo no conocía nada. Y después me di cuenta que él tampoco, porque era una doctrina, una iglesia presbiteriana donde lo primero que a mí me impactó es que, bueno, me invitaron al siguiente domingo y me dijeron: Jairo, venga porque vamos a tener bautismos. Yo dije: ¿ves cómo hacen los bautismos? Ahí vamos a ver. Y yo digo: ¿pero los bebés o qué? No, 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 son gente adulta, vamos a ver. Y yo estaba ahí coqueteando con el cristianismo cuando veo eso. La gente pasaba adelante, de espaldas al altar, mirando hacia el público, hacia la congregación, y habían unos mascando chicle, habían otros por ahí con la mano en el bolsillo, otro conversando con el otro, y pasaba el presbítero o el pastor con una varita con agua, como la iglesia católica, con agua en una vasija, y comenzaba a salpicarles, y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo sentí que había algo raro ahí. Yo decía: pero esto no puede ser un bautismo. ¿Será eso un bautismo? Entonces yo le pregunté a alguno de los líderes y me dijo: sí, nosotros practicamos el bautismo por aspersión. Aspersión. Ay, a mí no, me gustaba mucho la orquesta, la música y todo, pero hay cositas ahí que no. Siempre tenía yo esas dudas. Yo dije: bueno, un día esto yo voy a estudiar sobre eso y voy a ver qué es lo que es cierto. Pero fíjate lo que estamos hablando aquí. Así hoy en día hay muchos hermanos de la casa de Yahudá, judíos, que hablan cosas negativas de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Inclusive algunos se burlan de Yeshua. Isaías 53 está clarísimo hablando de Yeshua, y nuestros hermanos judíos dicen que está hablando de Israel, que Israel es el pueblo sufrido, que Israel es el que está recibiendo todo el castigo de Dios por haberse desviado de la Torá. Y es verdad que eso ha sucedido, pero en el Isaías 53 no está hablando de Israel. El siervo sufrido es Yeshua, y está totalmente descrito allí como si fuera un quinto evangelio. Isaías lo ve profetizado 700 años antes de que Yeshua fuese al sacrificio, de la misma forma como él lo describe. Y mi pregunta es para los que dicen esto de que Isaías 53 está hablando de Israel. Entonces, ¿cómo es esa parte que dice que Dios cargó sobre él el pecado de la humanidad y que por sus llagas hemos sido salvos, y que hemos sido perdonados de nuestros pecados por su sacrificio? ¿Acaso el sufrimiento de Israel trae salvación a las demás naciones? ¿Acaso el padecimiento de Israel y la persecución trae perdón de pecados a la humanidad? No. Entonces ellos hablan cosas negativas de alguien que no conocen. Ellos no conocen a Yeshua, así como sus hermanos no conocieron a Joseph, porque aún no se les ha revelado. Pero dice la escritura que se les revelará, y entonces verán al que traspasaron. Padre, te damos gracias por ese plan precioso de redención tan maravilloso, que cada detalle cuenta de una forma tan bella, Padre. Padre, gracias por permitirnos ser parte de ese plan, de esa salvación, de ser parte de la casa de Efraín, de los dispersos, Padre. Gracias porque tú nos has atraído, tú nos has reunido, Padre, y seguirás reuniendo a nuestros hermanos. Gracias porque nosotros sí conocemos quién es Yeshua HaMashiach, y también conocemos quién es el pueblo judío, y también conocemos qué es la Torá y qué es lo que a ti te agrada que tu pueblo haga, Padre. Ayúdanos a servirte en obediencia a tus misbah, para que muchos vean tu gloria a través de esa plenitud de carácter. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén.